En todo Canadá, la gente busca viviendas asequibles, y los únicos lugares donde aún parece posible tener una casa propia son los pequeños pueblos de la Columbia Británica, a menudo ignorados por quienes no son de allí. Estos pueblos baratos no son una estafa, son refugios para quienes prefieren el espacio a las multitudes, la tranquilidad a la calma y una economía más pausada y humana a un costo de vida exorbitante. Si bien los inviernos son duros, los salarios son más bajos y la vida es más sencilla, se gana seguridad, tiempo, comunidad y la dignidad de tener una casa propia. Este vídeo explora los pueblos donde vivir vuelve a ser asequible. Parte 1. Zonas ancla del norte e interior. 1. Prince George. En la Columbia Británica, lo barato rara vez significa estar en la costa, y Prince George lo demuestra con un precio promedio de venta de casas independientes cercano a los $532,000 en el segundo trimestre de 2025. Además de alquileres típicos de alrededor de $1,450 para un apartamento y $1,275 para un apartamento de una habitación a octubre de 2025. Si bien esto aún parece increíble comparado con la media provincial, el patrón se repite. La asequibilidad se esconde tras la latitud, la logística y los largos inviernos que convierten cada tarea en una auténtica expedición. Ahí es donde empieza a vislumbrarse la primera pista. La ganga convive con la rutina. Sin embargo, la rutina viene acompañada de servicios completos que explican por qué la gente se queda cuando la nieve se acumula, ya que esta es la capital de facto del norte, con un hospital, un aeropuerto, la UNBC en la colina, aserraderos en las afueras y una línea férrea que la conecta con los mercados. Así, la vida diaria no es una recreación de la vida de los pioneros, sino un realismo industrial con desplazamientos cortos y rutinas predecibles para las familias que necesitan espacio. Esta base de fiabilidad mantiene el equilibrio económico por ahora. Las comodidades son un factor determinante en las decisiones. Las decisiones, por otro lado, varían con las estaciones, ya que el humo de los incendios forestales puede extenderse por la ciudad como un segundo cielo a finales del verano, y las temperaturas de menos 30 grados pueden afectar los presupuestos con las facturas de energía en enero. Sin embargo, la gente responde con garajes adosados, calentadores de bloque y escapadas de fin de semana a lagos que se descongelan y se convierten en parques de recreo en mayo. Esta interacción entre el clima y la costumbre se convierte en la cultura local más que cualquier eslogan, lo que hace que los precios parezcan honestos en lugar de sospechosos. El clima marca las reglas. Por cierto, este tipo de investigación requiere tiempo, mapas y largas noches de verificación. Si valoras este tipo de trabajo, dale a me gusta al vídeo y suscríbete. Mientras tanto, las reglas las marcan los sueldos de sectores como la silvicultura, la industria papelera, la sanidad, la educación, los oficios y la logística ferroviaria, que no suenan glamurosos, pero que permiten llenar el congelador y pagar la hipoteca sin problemas. Y aunque los sueldos en el sector tecnológico escasean, las recompensas son un jardín, un taller y un trayecto de 10 minutos al trabajo cuando las carreteras están secas, porque el tiempo es una moneda casi tan valiosa como el dinero en efectivo en esta zona, sobre todo para quienes compran su primera vivienda y se mudan de la costa. Aquí, el tiempo sustituye al dinero. El dinero, pero lo más sorprendente, también se mantiene estable gracias a un mercado de alquileres discreto pero funcional, con alrededor de 1.595 viviendas de 2 habitaciones en octubre de 2025 y un promedio general cercano a las 1.438, lo que evita que estudiantes y familias jóvenes se marchen. Sin embargo, en los meses de menor demanda o durante las temporadas de humo, se presentan presiones cíclicas, y es entonces cuando los teletrabajadores buscan discretamente casas unifamiliares por debajo de los 600,000 para cambiar sótanos húmedos por hojas de cálculo despejadas, incluso si el tráfico aéreo es menor. Este intercambio es deliberado. 2. Kamloops. La tendencia continúa por la autopista 97C y la Coquihalla hasta Kamloops, donde el sol es más intenso, las colinas presentan terrazas y el mercado inmobiliario se sitúa en niveles similares a los del interior del país. Se prevé que para mediados de 2025, los precios de referencia para viviendas unifamiliares ronden los 670,000, para condominios los 379,000 y para casas adosadas los 524,000. En el tercer trimestre, la mediana de precios de las viviendas independientes, según la CREA, se situó en torno a los 699,900, lo que significa que es más caro que Prince George, pero aún por debajo de los elevados precios de la costa, especialmente para compradores con ingresos estables vinculados a hospitales, centros educativos y almacenes. La tendencia se inclina hacia el interior. Sin embargo, en el interior, los desplazamientos se vuelven topográficos, ya que Kamloops concentra sus barrios en colinas que lucen hermosas hasta que llega la nieve y los conductores se enfrentan a curvas cerradas al amanecer. No obstante, esas mismas colinas reducen la intensidad de la inversión térmica y ofrecen atardeceres espectaculares.
Además, al ser una ciudad con 2 ríos, sus campos deportivos, parques para bicicletas y pistas de hielo le han valido el apodo de capital de los torneos. Por lo tanto, el estilo de vida cobra mayor relevancia aquí, incluso cuando los precios de referencia suben ligeramente, lo que hace que el precio extra se sienta como una tarifa, no como una multa. El precio extra permite disfrutar del ritmo de vida. Por otro lado, el ritmo de crecimiento solo funciona si el precio de los alquileres se mantiene estable. En octubre de 2025, el precio de todos los tipos de vivienda rondaba los 1.929, los apartamentos de una habitación cerca de los 1.627 y los de 2 habitaciones alrededor de los 2.112. Si bien no es barato para los estándares del interior del país, sigue siendo viable cuando las familias comparten coche y horarios, y cuando la construcción, la logística y la educación se combinan para mantener las horas extras, especialmente con la Universidad Thompson Rivers atrayendo estudiantes que luego deciden quedarse. Así es como las pequeñas áreas metropolitanas crecen en anillos lentos. Estos anillos se expanden pacientemente. Mientras tanto, la economía de la ciudad se reconstruye pacientemente a partir de empleos de ingresos medios, donde almacenes, clínicas y obras en construcción prometen estabilidad en lugar de grandes ganancias. Esto significa que los compradores de viviendas siguen las tasas de interés con atención obsesiva, ya que una variación de 1/4 de punto puede hacer que la diferencia entre una casa adosada y una independiente sea abismal. Sin embargo, el aeropuerto y la ubicación céntrica hacen que la movilidad de fin de semana sea más económica que en las zonas costeras, una ventaja silenciosa que evita que las familias vendan sus casas por pánico cuando el calor del verano azota el valle. La movilidad amortigua los impactos. Los impactos, pero lo más sorprendente, llegan cada julio cuando el calor supera las expectativas de los recién llegados y el césped se reseca sin riego. Este impacto ambiental recae en los costos de electricidad y la planificación de la sombra, por lo que los compradores que pensaban que solo compraban metros cuadrados descubren que también compraban la gestión del microclima. Por eso, las cocheras, los ventiladores de techo y los paseos nocturnos por el río Thompson se convierten no en preferencias, sino en tácticas de supervivencia, una gramática de estilo de vida escrita por el clima, no por los influencers. El clima ajusta los presupuestos. 3. Terres. Los presupuestos, en cambio, llegan a Terres con un perfil diferente, porque aquí el río Esqueena proyecta sombras de truchas arcoíris bajo las paredes de las montañas, y el mercado ha pasado de un promedio de 12 meses cercano a los 545.000 a un promedio de ventas acumulado en lo que va del año de alrededor de 557.850 en la primera mitad de 2025. Sin embargo, datos de mitad de año indicaban que la mitad de las casas unifamiliares se vendieron por debajo de los 544.500 aproximadamente, una cifra que muchas familias del sur de la Columbia Británica creían superada desde hacía años, hasta que la carretera 16 les hizo cambiar de opinión. Esa cifra sigue vigente. Mientras tanto, la realidad incluye la volatilidad ligada a proyectos como el de GNL y la expansión de puertos, que impulsan la compraventa de viviendas en alquileres de forma repentina, reducen drásticamente la disponibilidad y luego se relajan sin previo aviso. Así, los inquilinos aprenden a renovar con anticipación y los compradores a cerrar tratos rápidamente. En ese ritmo, la ciudad se siente a la vez ambiciosa y provisional, como un campo de pruebas para proyectos más ambiciosos donde la remuneración es buena, pero el calendario a veces manda, lo que mantiene interesante el debate sobre la asequibilidad. Los ciclos marcan el ritmo. Sin embargo, el ritmo no se reduce solo al dinero, ya que los vuelos pueden ser menos frecuentes y las carreteras invernales pueden convertir un recado de 15 minutos en una coreografía de sal, faros y paciencia. Aún así, esa misma fricción preserva la cadencia de una ciudad pequeña donde los desconocidos se saludan en la tienda de pesca y los niños crecen midiendo las estaciones por el nivel de los ríos, no por las aperturas de los centros comerciales. La recompensa en ese intercambio es un patio trasero con aroma a abetos y montañas que se sienten lo suficientemente cerca como para apoyarse en ellas, al menos en las mañanas despejadas. La escala se siente humana. Por otro lado, la humanidad es precisamente la razón por la que la gente acepta las concesiones, porque los nombres de los trabajos son concretos: oficinas gubernamentales, aulas escolares, aserraderos, depósitos de maquinaria pesada, y los fines de semana son inquebrantables: pesca, trineo, senderismo y cafés invernales en el centro que empañan cada ventana. Incluso cuando los alquileres se disparan durante un auge de la construcción, los lugareños usan la paciencia y sus contactos para conseguir algo antes de que comience el próximo proyecto, lo que mantiene unida a la comunidad a pesar de las fluctuaciones corporativas. El tejido resiste el desgaste. Pero lo más sorprendente es cómo Terres supera en precio a localidades cercanas como Kitimat y Prince Rupert, estando aún en la misma zona.
Así, los recién llegados que esperaban precios exorbitantes se encuentran con una realidad más apacible en bungalows antiguos con sótanos secos y espacio para herramientas. Si bien no se puede contar con una oferta infinita, sí se puede contar con una relación precio-costo que desafía la lógica de Vancouver, especialmente para los compradores que aportan habilidades técnicas o estabilidad en el sector público para sobrevivir a los ciclos económicos, lo que convierte la paciencia en capital. La paciencia se convierte en capital. La equidad, sin embargo, es el elemento que une estos tres lugares, porque Prince George vende fiabilidad, Kamloops vende ritmo y Terrace vende oportunidad, y cada uno convierte la distancia en un descuento de manera diferente, ya sea por el invierno, la topografía o las mareas. Si la costa se siente como una barrera invisible, el interior se siente como un taller donde el valor se construye, no se escenifica, razón por la cual los cayos más baratos de la Columbia Británica se encuentran lejos de la costa. La ganga evita el océano. Mientras tanto, el océano es donde el deseo paga el precio completo, pero hay islas y calas que modifican la factura a través de ferries, niebla y paciencia, y algunos pueblos costeros venden el sueño a plazos mensuales en lugar de un rescate de por vida, por lo que las siguientes páginas pasan de vías férreas y crestas a hélices y puertos, donde la logística reemplaza a la latitud como precio, y donde el aire marino trae consigo sal y advertencias en la misma brisa, esperando en la terminal. El billete de ferry lo cambia todo. Parte 2. Soluciones en la isla. 4. Nanaimo. Los sueños junto al mar son caros en tierra firme, pero Nanaimo demuestra lo contrario. En julio de 2025, el precio medio de las viviendas unifamiliares rondaba los $827.500, con ventas promedio cercanas a los $894.000 en agosto, una cifra que arruinaría muchos sueños de Vancouver. Sin embargo, en esta isla, con ese dinero se puede comprar un jardín, un hospital cercano y ferries que funcionan como metrónomos, lo que cambia el concepto de asequibilidad. Ya no se trata solo del precio de venta, sino de lo que uno puede permitirse cada mes, incluyendo la sal. El océano tiene sus consecuencias. Sin embargo, el costo de la logística radica en que cada bolsa de tornillos, cada sofá, cada cita con los contratistas cruza el agua, y la baja disponibilidad de viviendas se reduce cuando un proyecto se intensifica. Por lo tanto, los alquileres publicados para octubre de 2025, alrededor de 1.946 para todos los tipos de vivienda, aproximadamente 1.700 para apartamentos de una habitación y cerca de 2.200 para apartamentos de 2 habitaciones, pueden parecer una marea cambiante a fin de mes, especialmente cuando se instala un ciclo de lluvias y los días se acortan, justo en el momento en que una hipoteca empieza a parecer una opción viable. El ferry actúa como un guardián. Mientras tanto, el guardián protege un estilo de vida que se niega a disculparse, con hidroaviones que llegan a Vancouver y playas que transforman el azul invernal en un bálsamo para el alma. Si bien los salarios se inclinan hacia la sanidad, la educación, la construcción, el sector marítimo y el comercio minorista, el auge del teletrabajo mantiene las oficinas en casa encendidas hasta tarde, porque en Nanaimo se vende tiempo para desconectar después del trabajo, no solo metros cuadrados. Esto convierte las viviendas supuestamente de gama media en herramientas de supervivencia para familias que huyeron de los desplazamientos diarios al continente. El tiempo sigue siendo el premio. Pero lo más sorprendente es cómo la geografía de la ciudad fragmenta los precios según la altitud del barrio y la pluviosidad. Los inviernos húmedos impulsan a la gente a buscar casas unifamiliares con mejores tejados y espacio de almacenamiento, por lo que parece un lujo en agosto se convierte en una necesidad en enero. Incluso los condominios compiten entre sí cuando la reputación de la comunidad de propietarios mantiene los gastos al día, razón por la cual algunos compradores pagan más para pagar menos después, una lógica isleña que castiga la impaciencia pero recompensa el mantenimiento. El clima condiciona las decisiones. Por otro lado, las decisiones se flexibilizan cuando los ferries se cancelan por el viento y todo el plan se tambalea, porque la vida en la isla exige flexibilidad, un segundo congelador, turnos flexibles, cuidado infantil de emergencia, y esa flexibilidad se convierte en cultura más rápido que cualquier eslogan, una cultura que se encoge de hombros y 5. Courtenay/Comox, Valle de Comox. Sin embargo, el dividendo se reequilibra justo al norte de la isla, en el Valle de Comox, donde el código de aeropuerto YQQ dibuja un mapa diferente, con la base de las fuerzas canadienses Comox como principal fuente de empleo y un hospital regional que completa la red de seguridad social. Si bien los precios son inferiores a los de Victoria, la ventaja de las nuevas construcciones puede elevar los presupuestos más allá de lo que sugieren los folletos, por lo que los inquilinos estudian las cifras de octubre de 2025 como si fueran el tiempo. En Courtenay, los apartamentos de todo tipo rondan los 1.900. Los de una habitación cerca de los 1.795 y los de 2 habitaciones entre 1.950 y 2.038 aproximadamente.
El aeropuerto cambia el panorama. Mientras tanto, la gravedad arrastra a jubilados y familias a una paradoja de 4 estaciones, playas que susurran julio, pero remontes que responden en enero en Mount Washington, un contraste de una hora que convierte los garajes en trasteros y las tardes en negociaciones entre la nieve, polvo y la marea. Y en esa coreografía, un desvío al supermercado se convierte en un referéndum sobre el estado de los neumáticos, que es como el valle disfraza sus costes dentro del ámbito del ocio, intercambiando gasto por significado al ritmo del calendario. El ocio oculta la factura. La factura, pero lo más sorprendente, llega a través de la escasez de viviendas, que se agudiza cuando hay rotación de personal militar o cuando se acelera la fase de construcción al norte de la ciudad, porque una base más una montaña equivalen a una demanda estacional de alquileres, y los lugareños aprenden a renovar con antelación, mientras que los compradores se toman en serio las cláusulas de inspección, ya que la humedad y el viento revelan la verdad sobre las casas, por lo que la reputación de los constructores importa aquí más que los precios medios de los titulares. La reputación marca el mínimo. Por otro lado, el nivel de vida se eleva gracias a la densidad de pequeños negocios y las nóminas del sector salud que mantienen el dinero en la ciudad durante la temporada baja. Así, incluso cuando el turismo disminuye, las clínicas de fisioterapia y las ferreterías se mantienen estables, y esa estabilidad permite a las familias arriesgarse con una hipoteca cuando se abre la venta de una casa adosada o una casa de campo antigua, especialmente para quienes trabajan de forma remota 3 días y viajan 2, utilizando YQQ como una válvula de escape, porque este valle vende más control que glamour. El control supera al glamour. El glamour, mientras tanto, se toma prestado de la geografía más que de la vida nocturna, paseos por el estuario, marisquerías y la tenue luz invernal que ilumina las líneas de nieve en la cordillera de Beaufort. Esa escena influye en la toma de decisiones de una manera que las hojas de cálculo por sí solas no pueden. La gente acepta una factura de supermercado más alta y un contratista más lento a cambio de un carril bici que llega hasta el agua, y una vez que se interioriza ese intercambio, regresar al interior se siente como una traición a una promesa que la isla cumplió. El lugar se convierte en un contrato. Parte 3. Comercio en el Valle del Fraser 6. Abbotsford. La reducción de precios viene con condiciones, y Abbotsford las pone de manifiesto con creces. Un precio promedio para viviendas unifamiliares cercano a $1,185 millones en mayo de 2025. Una cifra que aún se sitúa por debajo de la mayoría de los municipios del área metropolitana de Vancouver, mientras que el alquiler ronda los $1,875 para todos los tipos de vivienda, aproximadamente $1,622 para apartamentos de una habitación y cerca de $2,010 para apartamentos de 2 habitaciones en octubre de 2025. Esto hace que la ciudad parezca una ganga solo si se compara con la costa, no con el resto de Canadá. El descuento aquí es relativo. Sin embargo, en Sumas Prairie, el concepto de relativo se vuelve literal. Allí, la tierra misma recuerda noviembre de 2021, cuando un río atmosférico recuperó el antiguo lago Sumas e inundó graneros y sótanos, alterando los cálculos familiares con deducibles de seguros y nuevas bombas de achique. Ahora, cada línea en un anuncio inmobiliario se convierte en una advertencia de riesgo, y los mapas de inundaciones comparten espacio con las calculadoras de hipotecas en las mesas de la cocina, recordando a los compradores que la asequibilidad ahora incluye las primas, no solo el precio por metro cuadrado. El mapa incluye advertencias. Por cierto, vídeos como este requieren horas de investigación, búsqueda de datos y verificación de hechos. Apoya nuestro trabajo, dale a me gusta y suscríbete para que podamos seguir publicando. Mientras tanto, las advertencias vienen acompañadas de recompensas, ya que Abbotsford cambia el acceso al horizonte por vistas a grandes extensiones de terreno, ofreciendo urbanizaciones junto a zonas agrícolas donde los niños aprenden las temporadas de cosecha a simple vista y donde una entrada para 2 coches permite vivir cómodamente con bolsas de hockey. Además, esa columna vertebral agrícola financia salarios en el procesamiento de alimentos, la logística y la construcción, mientras que el hospital estabiliza las nóminas. Por eso la ciudad retiene a familias que no encuentran espacio en Burnaby o Surrey, incluso cuando la autopista 1 pone a prueba su paciencia. El espacio es un factor decisivo. Las discusiones, pero lo más sorprendente, se disipan rápidamente cuando se habla de las luces de la pista, porque YXX, Aeropuerto Internacional de Abbotsford, ofrece una ventaja en movilidad que apenas se refleja en los listados, transportando personas y productos perecederos sin cruzar el Puerto Mann. Esa pequeña comodidad se traduce en ahorros reales a lo largo del año en viajes y entregas, especialmente para trabajadores remotos y pequeños comerciantes que cuentan las horas como si fueran facturas, convirtiendo la proximidad a un aeropuerto en una estrategia familiar. La pista multiplica las opciones.
Por otro lado, las opciones se reducen en hora punta cuando la autopista 1 comprime a miles de hogares en un mismo embotellamiento y los tiempos de viaje consumen los ahorros en combustible y el cansancio. Es entonces cuando surgen decisiones prácticas: compartir coche, cambios de turno, días flexibles y compras transfronterizas a través de sumas cuando el dinero y las colas acompañan, porque la frontera no es solo una línea, sino una palanca que reajusta los gastos de supermercado y de vestuario varias veces al mes. La palanca se mueve silenciosamente. Mientras tanto, el mercado de alquiler absorbe silenciosamente a los recién llegados que prueban la propuesta de valor antes de comprar, y esas medias de octubre de 2025 tienen sentido si se consideran los turnos hospitalarios, los horarios de los almacenes y las zonas escolares que permiten que un solo coche sirva a una familia, reduciendo la fricción que desequilibra los presupuestos en las ciudades más densas. Así, una casa adosada aquí puede ofrecer el estilo de vida de una casa independiente por menos, siempre que se acepte cortar el césped en lugar de buscar aparcamiento en el centro. Las casas adosadas se asemejan bien a las casas unifamiliares. 7. Chilliwack. Por otro lado, el valor disminuye aún más hacia el este, en Chilliwack, donde en septiembre de 2025 el precio promedio de venta rondaba los $771.900, con un precio de referencia de alrededor de $903.200 para viviendas unifamiliares, $619.300 para casas adosadas y $417.600 para apartamentos. Estas cifras parecen irreales hasta que se considera la distancia al centro. Los alquileres ese mes se mantuvieron cerca de los $1.750 para todos los tipos de vivienda, aproximadamente $1.400 para apartamentos de una habitación y $1.725 para los de 2 habitaciones, lo que impulsó a los compradores primerizos a pasar de la simple búsqueda a la compra. La distancia ofrece más opciones. Sin embargo, las opciones se topan con la llanura aluvial y los ríos Bedder y Fraser, porque cada sendero pintoresco tiene una explicación hidrológica, y si bien las nuevas urbanizaciones se levantan con buen criterio, con un drenaje mejorado y lotes diseñados, el costo de la certeza se acumula en los estatutos y los informes técnicos, convirtiendo la búsqueda de vivienda en una odisea documental. Aún así, las familias aceptan el papeleo porque las vistas a la montaña desde el patio trasero son un regalo y los fines de semana en el lago evitan cualquier atasco en la costa. El papeleo es el precio a pagar. El precio, mientras tanto, también se mide en horas, porque un trayecto diario de Chilliwack a Vancouver supone un desgaste físico y mental, razón por la cual las familias más exitosas de la zona gestionan su tiempo con turnos escalonados, teletrabajo parcial y empleo local en la construcción y la logística, reservando la autopista para las compras semanales en lugar de para el desgaste diario, y descubriendo que el Valle del Fraser ofrece un ritmo de vida entre semana más parecido al de un pueblo de la pradera que al de una metrópolis. El ritmo reduce el desgaste. Pero lo más sorprendente es cómo los nuevos complejos de casas adosadas crean microeconomías, espacios verdes compartidos, redes de coches compartidos, intercambio de guarderías, que reducen el coste económico de la distancia al disminuir el estrés de la crianza de los hijos. Estos beneficios invisibles transforman una vivienda de referencia de $619.300 en un cambio de estilo de vida, en lugar de una concesión, especialmente cuando quienes compran apartamentos por unos $417.600 evitan la inflación del alquiler y acceden al capital propio por primera vez en años. La comunidad influye en los precios. Por otro lado, los precios no se mantienen estables cuando suben las facturas de seguros y servicios públicos. Es ahí donde el parque de viviendas más antiguo de Chilliwack se adapta con apartamentos secundarios que compensan legalmente las hipotecas, una herramienta propia de las ciudades pequeñas que la costa regula con mayor rigor. En la práctica, cada apartamento se convierte en una política social, albergando a un familiar, un estudiante, un trabajador con contrato de 6 meses, lo que hace que la hipoteca sea menos teórica y el barrio más resiliente ante las fluctuaciones salariales. Los apartamentos secundarios estabilizan los hogares. Mientras tanto, los hogares obtienen un beneficio más discreto de la geografía misma, ya que el lago Cultus y el río Bedder ofrecen tranquilidad inmediata y los modernos senderos transforman las noches entre semana en vacaciones sin gastos de hotel. Una fuerza económica que se pasa por alto en 2025 cuando las suscripciones a actividades recreativas absorban los salarios en otros sectores. Además, esta lógica de vacacionar cerca de casa evita que las familias se muden precipitadamente tras un invierno duro o una caída repentina de las tasas de interés, lo que reduce la rotación de residentes y los convierte en una retención estable. Las actividades recreativas los arraigan. Sin embargo, los residentes aún conservan el recuerdo de noviembre de 2021, e incluso al este de Abbotsford, el río atmosférico es una historia compartida que se cuenta a través de sacos de arena y alarmas telefónicas.
Por eso, los nuevos compradores estudian la elevación como si fuera una tasa de interés, y un modesto apartamento a 417.600 pies cuadrados puede superar a un departamento más económico en el sótano, convirtiendo un mapa de riesgos abstracto en una decisión real sobre dónde dormir, cómo almacenar y cuándo evacuar. La elevación se convierte en un factor clave. Parte 4. Cálculos de Okanagan y Kootenay. 8. Vernon, norte de Okanagan. Los lagos venden postales, pero Vernon vende aritmética. Los análisis de mercado hasta junio y julio de 2025 sitúan el precio medio de las casas unifamiliares cerca de los $750,000, un escalón por debajo de Kelowna y Victoria, donde aún se puede comprar una entrada para el coche, un jardín y acceso a Silver Star sin las pretensiones del centro. Por eso, las familias que antes buscaban vivienda en la zona metropolitana ven esto como una opción sensata, no especulativa, aunque los impuestos y el seguro puedan empañar el sueño. La sensatez tiene un precio. El precio, sin embargo, es el humo estacional que puede convertir agosto en un espectáculo lamentable, y los inquilinos los sufren doblemente cuando, en octubre de 2025, los precios medios rondan los $2,250 para todo tipo de viviendas, mientras que los ingresos se inclinan hacia la sanidad, la construcción y los servicios. Así, los filtros de aire se convierten en gastos fijos y los presupuestos de entretiempo incluyen una columna sobre el clima. Así es como Okanagan te enseña que el clima también forma parte de los gastos de cierre. El clima se convierte en un factor determinante del presupuesto. Mientras tanto, los presupuestos siguen siendo más flexibles porque la ventaja local reside en la proximidad, el entorno verde de Kalamalka, los puertos deportivos del lago Okanagan y una montaña a 30 o 40 minutos, lo que transforma una hipoteca de gama media en una subvención para un estilo de vida excepcional. Así es precisamente como Vernon ofrece precios más competitivos que los grandes centros urbanos sin pretender ser barato, convirtiendo el tiempo de viaje en valor y los aparcamientos invernales en mañanas de esquí sin necesidad de vuelos. El tiempo de viaje es un activo valioso. El activo valioso, pero lo más sorprendente, es la reputación. En un valle repleto de nuevas construcciones, se empieza a considerar la inversión a largo plazo en la estructura, los tejados y la calidad de los constructores. Las casas de campo antiguas, con un mantenimiento meticuloso, pueden superar a las propiedades relucientes con garantías sin comprobar. Por eso, los residentes locales se fijan tanto en el historial de inspecciones como en el precio, y por eso una casa sólida y bien ubicada se convierte en un activo más rápido que una deslumbrante, especialmente después de la primera ola de calor. La durabilidad se acumula silenciosamente. Por otro lado, la tranquilidad de las ciudades pequeñas protege a las familias durante las fluctuaciones del mercado inmobiliario. Los precios de los supermercados son predecibles, las horas puntas son locales, las escuelas son eficientes y el hospital está cerca. Así, incluso cuando las cuotas hipotecarias se ajustan, la rutina diaria ofrece más seguridad que ansiedad, y esa estabilidad es el verdadero valor que los compradores buscaban, pero que no podían identificar hasta que transcurrió su primer año completo con menos preocupaciones. La estabilidad es la recompensa. 9. Kelowna, zonas con buena relación calidad-precio, no en toda la ciudad. La lógica de las recompensas se pone a prueba en Kelowna, donde el precio medio de una vivienda unifamiliar rondaba los $1,2 millones a mediados de 2025, el de un apartamento cerca de los $521,000 y el total aproximado de $868,000, cifras que sitúan a la ciudad por encima de lo considerado barato. Sin embargo, aún existen zonas, suburbios periféricos, edificios antiguos sin ascensor y condominios bien cuidados, donde el estilo de vida de Okanagan se ofrece a un precio menor que en Victoria o Vancouver, siempre que se acepte vivir en un edificio de apartamentos y lidiar con el tráfico veraniego. Estas zonas crean puntos de entrada. Sin embargo, el acceso a la vivienda está condicionado a comprender el humo, el turismo y el agua, ya que la temporada alta distorsiona las calles y los precios, mientras que las semanas de incendios forestales alteran los planes. El verdadero valor de Kelowna reside en las pequeñas decisiones: orientación norte o sur, condominios con mantenimiento comprobado, barrios con mejor viento. De esta manera, un condominio de $521,000 se convierte en una inversión segura en lugar de un gasto cuando julio se torna ocre y suenan las sirenas. La resiliencia se construye localmente. Mientras tanto, la oferta laboral local se inclina hacia la sanidad, la construcción, la educación, los servicios y un dinámico sector tecnológico. Esto significa que los salarios son buenos, pero no comparables a los de la costa. Los compradores compensan esta diferencia con la vida en condominios, donde se prioriza la comodidad sobre el terreno, utilizando senderos, playas y transporte público para integrar los gastos en la rutina diaria. Esta estrategia, combinada con un aeropuerto fiable y un invierno que no es adverso, transforma un precio elevado en una vida viable. La estrategia supera al espectáculo. Lo más sorprendente,
Aunque parezca increíble, es como el dicho que lo una es cara esconde una escalera interna de valor si dejas de exigir casas independientes. El valor se concentra donde los ascensores, los edificios de apartamentos y la cultura de la propiedad horizontal se han consolidado, y esos microecosistemas permiten a los compradores acceder a la riqueza de Okanagan sin arruinarse, aprendiendo a cambiar cortadoras de césped por cuartos para bicicletas y bodegas por vecinos, una cuestión tanto social como financiera. La comunidad es infraestructura. Por otro lado, la infraestructura es lo que atrae a algunas familias al norte, a Vernon, o al este, a Kootenays. Una vez que comprendes que la verdadera ganga de Kelowna reside en los condominios y suburbios selectos, o aceptas esa realidad o buscas casas independientes en otro lugar. Esa bifurcación en el camino es como la región distribuye los sueños, convirtiendo el estilo de vida en un mapa de segundas opciones que, silenciosamente, se convierten en primeras tras una buena temporada. Las segundas opciones se vuelven permanentes. 10. Cranbrook, East Kootenay. La vida permanente se siente diferente en Cranbrook, donde las montañas rocosas enmarcan una ciudad que presume de más sol del que permiten los mitos costeros, y donde el precio medio de las viviendas se situaba en torno a los $650,000 en septiembre de 2025, mientras que el promedio de la región de Kootenays rondaba los $617,000 en junio. Esta realidad pone las casas independientes al alcance de familias que pensaban que la Columbia Británica les había cerrado esa puerta en 2017, hasta que este clima seco la abrió. La puerta sigue abierta. Sin embargo, abierta no significa infinita, porque la oferta es menor y los alquileres publicados, a menudo en torno a los $963 para todo tipo de viviendas, ocultan una escasez que obliga a los inquilinos a contactar con los administradores con antelación. Esta escasez convierte el contrato de arrendamiento en una economía de contactos donde las referencias son importantes, mientras que los compradores aprenden que las ventas privadas se realizan tanto por conversación como por anuncios, especialmente cuando una casa de 2 plantas bien ubicada se anuncia en voz baja. La escasez condiciona el comportamiento. Mientras tanto, el comportamiento se rige por los sectores: minería, silvicultura, gobierno, sanidad, comercio y servicios aeroportuarios. Esto significa que la estabilidad prima sobre la euforia y que los sueldos permiten comprar garajes, motos de nieve y pequeñas embarcaciones en lugar de viviendas con vistas panorámicas. Esta filosofía presupuestaria tiene sentido cuando Fernie o Kimberley son vecinos de fin de semana y el buen tiempo para jugar al golf se prolonga. Por lo tanto, la compra no se basa solo en los metros cuadrados, sino en la proximidad al tiempo al aire libre, que compensa el estrés con mayor eficacia. La proximidad reduce el estrés. El estrés, pero lo más sorprendente, es como la resiliencia aquí se basa en la sequía en lugar de la humedad, veranos calurosos, inviernos fríos, humo estacional, viento decisivo y carreteras que se despejan más rápido que los pasos costeros. Por eso, los hogares priorizan la seguridad en vehículos y filtros, no en transbordadores y paraguas, y esta mentalidad ambiental se refleja en cada cláusula hipotecaria y plan de compras, lo que resulta en una vida con menos tráfico pero con mayor preparación. La preparación es cultura. La cultura, por otro lado, es lo suficientemente pequeña como para notarse: pistas de hockey humeando al amanecer, cafés que memorizan tu pedido y lugares de trabajo donde tu primo segundo podría compartir un capataz. Esta cercanía influye en la retención de personal cuando suben las tasas o se paralizan los proyectos, porque quienes se conocen no venden por pánico de la misma manera, reorganizan sus inversiones, intercambian bienes y servicios, y mantienen su patrimonio en la zona durante los meses difíciles. La familiaridad prolonga la propiedad. Mientras tanto, la propiedad se beneficia del aeropuerto de la ciudad, que reduce el tiempo de viaje a Calgary o Vancouver sin necesidad de conducir 5 horas. Esta ventaja convierte el teletrabajo en una realidad, haciendo de Cranbrook un tranquilo refugio para familias que desean acceder a las montañas rocosas sin el coste exorbitante del billete ni la afluencia turística, cambiando la rutina metropolitana por un circuito fiable de lagos, senderos y carreteras invernales que se mantienen despejadas. La estabilidad supera el estrés. Pero lo más sorprendente es cómo la llamada casa económica de Kootenay se convierte más en un espejo que en un premio, reflejando si una familia prefiere un trabajo estable y horizontes claros al bullicio y la ostentación de los rascacielos. Esta autoselección explica por qué los pueblos de East Kootenay conservan a sus propietarios durante más tiempo del que predicen los titulares, porque la vida que se adquiere es concreta y repetible, menos glamurosa en Instagram pero más plena a lo largo de 10 meses de febrero. La concreción es lo que fideliza a la gente.